esta hamaca venezolana? ¿Qué es? ¿Un simple objeto artesanal o un artefacto mágico? Jamás imaginé que un chinchorro de Venezuela podría poner el mundo de mi familia allá en Europa completamente de cabeza. La protagonista de esta increíble historia es Emma, una mujer sueca de 28 años, originaria de la gélida Estocolmo. Emma es una ingeniera brillante, una de las mejores en una gigantesca corporación de electrodomésticos, donde lidera el desarrollo de sistemas de aire acondicionado de ultra alta eficiencia. Se podría decir que es una verdadera especialista del frío artificial, una maestra en el arte de combatir el calor. Pero en Europa las cosas se habían puesto color de hormiga. El continente entero estaba siendo asolado por una ola de calor histórica, un verano tan brutal que los termómetros parecían derretirse y las facturas de electricidad se habían convertido en un monstruo que devoraba los ahorros de la gente. Para Emma, cuyo trabajo consistía en crear soluciones de enfriamiento, la crisis era más que un desafío profesional, era una batalla personal que afectaba directamente a su propia sangre. Y fue en medio de esa crisis que un día a Emma se le presentó una oportunidad que cambiaría su carrera y su vida para siempre. La compañía le propuso un viaje de investigación de 3 meses a un lugar que para muchos europeos era sinónimo de caos y misterio, Venezuela. El objetivo era estudiar cómo la gente de ese país caribeño, famoso por su calor implacable y sus constantes fallas eléctricas, lograba sobrevivir. Para la corporación era una oportunidad de encontrar soluciones de bajo consumo. Para Emma era un enigma. Aceptó la oferta sin pensarlo 2 veces. Meses después, Emma aterrizó en tierra venezolana. El calor de Caracas la golpeó como una pared invisible. Comenzó su trabajo en la filial de la empresa, sumergiéndose en un mundo de soluciones improvisadas, del famoso resolver venezolano. A pesar de la barrera del idioma y el choque cultural, poco a poco, con la ayuda de sus nuevos compañeros, empezó a adaptarse. Sin embargo, desde que había llegado, una preocupación constante le oprimía el pecho, una angustia que cruzaba el Atlántico todas las noches. Sus padres en Suecia. Los padres de Emma vivían en un pequeño y tranquilo pueblo al norte de Suecia. Su padre, Lars, un ingeniero retirado de 62 años, y su madre, Karin, una maestra jubilada de 58, deberían estar disfrutando de una vejez serena. Pero la crisis energética que asfixiaba a Europa había golpeado su hogar con una violencia despiadada. La factura de la luz había subido un 40% en un solo año, una cifra demencial. Para sobrevivir al verano más caliente en un siglo, el aire acondicionado no era un lujo, era una necesidad vital, pero su costo se había vuelto tan prohibitivo que estaba destrozando la economía familiar. Una noche, Emma hablaba con su madre por videollamada. Mamá, ¿cómo están con el calor por allá? Preguntó, tratando de sonar casual. Ay, hija, esto es un infierno. Hoy llegamos a 38 grados, respondió Karin con un suspiro. Pero bueno, decidimos poner el aire acondicionado solo a 26 grados este año y únicamente por un par de horas. Emma frunció el ceño. En un verano europeo con temperaturas récord, mantener la casa a 26 grados era casi una tortura. Pero es también así, no es peligroso. Bueno, hacemos lo que podemos, mija. Pasamos el día en la cocina, que es más fresca, y solo prendemos el aire del salón por la noche. Tu papá se la pasa echándose agua fría. Su madre intentaba sonreír, pero Emma podía ver la tensión en sus ojos, una procesión de angustia que no podía ocultar. Y papá, ¿qué dice? Tu padre, cada vez que llega la factura de la luz, suelta un suspiro que parece que se le va el alma. Eh, el otro día dijo, bromeando, que a este paso nos vamos a arruinar solo por intentar no morir asados. Pero yo sé que lo decía medio en broma, medio en serio. Después de colgar, Emma se quedó pensativa, con la mirada perdida en la noche caraqueña. Era una ironía cruel. Siendo ella una de las mejores desarrolladoras de sistemas de enfriamiento del mundo, no podía resolver el problema de sus propios padres. Llevaba ya casi 2 meses en Venezuela, aprendiendo sobre la increíble capacidad de la gente para inventar soluciones de la nada, pero todavía no había encontrado una idea revolucionaria, algo que pudiera cambiar las reglas del juego. Y entonces, un día cualquiera, ocurrió algo que transformaría su percepción del mundo. Todo comenzó con una simple invitación de una de sus compañeras de trabajo. La persona con la que Emma había conectado más en Venezuela era Ana María Gutiérrez. Ana María tenía 30 años, trabajaba en el mismo departamento de desarrollo de productos y era la personificación del calor humano venezolano.
Era una mujer extrovertida, conversadora, una pana en toda la extensión de la palabra. Desde el primer día la trató no como a una extranjera, sino como a una amiga de toda la vida. Para Emma, Ana María era más que una colega. Era su primera y única amiga en ese país tan complejo y fascinante. Un viernes, mientras el sol de la tarde caía a plomo sobre Caracas, Ana María se le acercó. Epa, Emma, ¿qué planes tienes para el fin de semana? Pues, la verdad, nada en especial, respondió la sueca. Chama, entonces vente conmigo para la casa de mis viejos. Viven en el llano, en Guárico. El calor allá es arrechísimo, pero vas a ver cómo es la vaina, cómo resolvemos nosotros de verdad. Los ojos de Ana María brillaban con una sinceridad que desarmaba. Emma se sorprendió un poco. Había escuchado que en Venezuela la familia era sagrada, pero no esperaba una invitación tan directa al corazón de un hogar. ¿De verdad no seré una molestia para tu familia? Qué molestia, chica, por Dios. En mi casa adoran a las visitas. Es más, mi abuelo se va a poner loco de contento cuando sepa que va a venir una catira de Suecia. Le va a encantar. Emma lo pensó por un momento y aceptó. Llevaba 2 meses visitando lugares turísticos, pero nunca había tenido la oportunidad de ver cómo vivía una familia venezolana de verdad. Quizás esta era su oportunidad de entender el alma de aquel país. El sábado por la mañana, Emma y Ana María tomaron un autobús desde Caracas. A medida que el vehículo se alejaba de la capital, el paisaje cambiaba de una forma dramática. La jungla de concreto se desvaneció, dando paso a valles verdes, montañas imponentes y finalmente a una llanura infinita que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El calor se intensificó, un aire denso y vibrante que lo envolvía todo. Emma pegó la cara a la ventana, hipnotizada por la inmensidad de aquel paisaje. Increíble. Esto es inmenso. Esto no es nada, chama. Bienvenido a los llanos de Venezuela. Aquí el sol no juega carrito. Para Emma, criada entre los bosques fríos de Suecia, aquel calor era algo de otro planeta. Después de varias horas de viaje, llegaron a un pequeño pueblo. El padre de Ana María las esperaba en una vieja camioneta. Mija, y tú debes ser Emma. Qué bueno que viniste desde tan lejos. Vale, bienvenida a esta tierra, dijo el hombre, un llanero de unos 50 y tantos años, de piel curtida por el sol y una sonrisa que abarcaba toda la cara. Le dio la mano con una fuerza que transmitía una confianza inmediata, y la tensión de Emma se disipó. El coche avanzó por caminos de tierra durante unos 30 minutos, hasta que se detuvo frente a una casa grande, de una sola planta, con un techo de zinc y un porche enorme que la rodeaba. Verga, exclamó Emma en voz baja, usando una de las palabras que había aprendido. La casa parecía sacada de una novela. Era una construcción sencilla pero imponente, pintada de colores vivos, perfectamente adaptada a su entorno. Esta casona tiene como 100 años, Emma. Era de mis bisabuelos. La hemos ido arreglando, pero el alma sigue siendo la misma. Al entrar, lo primero que sintió Emma fue una brisa inesperada que corría por los pasillos. Dentro, el ambiente era sorprendentemente fresco. Vio los techos altos, las grandes ventanas de madera, y comprendió que la casa misma era una máquina diseñada para combatir el calor. Un aroma a leña y a café recién colado flotaba en el aire. Increíble, es como si hubiera viajado en el tiempo. Emma, mi amor, qué cansada debes estar de ese viaje. Pasa, pasa, siéntete como en tu casa, dijo una mujer de sonrisa dulce que salía de la cocina. Era la madre de Ana María. Detrás de ella apareció un hombre mayor, de espalda recta y cabello completamente blanco. Ajá, con que esta es la famosa sueca de la que tanto habla mi nieta. Yo soy el abuelo de Ana María. Bienvenida a mi conuco. El abuelo de Ana María tenía 88 años. Había sido caporal de Hato toda su vida y casi todas las mejoras de la casa las había hecho él mismo con sus propias manos. Emma se sorprendió de su apretón de manos, firme y lleno de vida. La cena se sirvió en el gran comedor. Sobre la mesa había arepas recién hechas, carne en vara que el abuelo había preparado, queso de mano y una ensalada fresca. Esto está delicioso, dijo Emma, probando la carne jugosa y el queso salado. Estaba fascinada por la sencillez y la potencia de los sabores de la comida venezolana. Al terminar de comer, completamente satisfecha, se sentía flotando en una nube de felicidad. Fue entonces cuando Ana María se levantó y dijo, bueno, Emma, ahora ven conmigo al porche que te quiero enseñar algo de verdad.
Ana María la guió hasta el porche frontal de la casa, y allí, en el centro de aquel espacio abierto, Emma vio algo que la dejó paralizada. Colgadas de las vigas de madera del techo había varias hamacas de colores vibrantes, tejidas con una maestría que saltaba a la vista. ¿Qué es esto? Parecen hamacas de lujo. Emma la dio la cabeza. Había visto hamacas en fotos, claro, pero nunca algo como aquello. Mi pana, no preguntes tanto, acuéstate en ese y después me echas el cuento. Ana María sonreía con picardía. Emma, siguiendo sus instrucciones, se acercó a una de las hamacas, un chinchorro de un azul intenso. Con un poco de torpeza se acostó. En el instante en que su cuerpo tocó la tela tejida, una descarga eléctrica recorrió todo su ser. Una sensación de frescura inmediata la envolvió. El tejido, una red de hilos finos pero increíblemente resistentes, permitía que la brisa nocturna pasara a través de él, acariciando su piel y llevándose el calor acumulado de su cuerpo. Era una frescura que no venía de una máquina, sino de la propia naturaleza. La sensación se extendió desde su espalda hasta sus piernas, un alivio que llegaba hasta lo más profundo de sus huesos. No puede ser. ¿Qué es esto? Susurró Emma, con los ojos abiertos como platos, incapaz de moverse. Desde sus pies hasta su nuca, sentía cómo la tensión y el calor del día se disipaban, como si estuviera flotando en agua fresca. Se sentía ingrávida, acunada, en un estado de relajación absoluta. Creo, creo que así debe sentirse el paraíso. La frase de Emma provocó una carcajada general en toda la familia Gutiérrez. Eso, mi amiga, se llama chinchorro. Es el mejor aire acondicionado del mundo, dijo Ana María. ¿Aire acondicionado? Pero si no tiene motor, ¿cómo es que enfría tanto? Esa es la magia del chinchorro, pues, dijo el abuelo, sonriendo mientras se mecía suavemente en el suyo. Toma, toma, para que la cosa sea completa. Un cafecito y unas catalinas. La madre de Ana María trajo una bandeja con tazas de café guayoyo ligero y aromático, y unas galletas dulces. Estas son catalinas. Son de aquí, del llano. Emma probó una... El sabor a papelón y especias explotó en su boca. Delicioso. Y el café es perfecto. Meciéndose en el chinchorro, bebiendo café y conversando de todo y de nada, la familia Gutiérrez acogió a Emma como a una más. Por un momento, Emma pensó en su propia familia en Suecia. Oye, en Suecia tenemos una costumbre parecida, dijo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Preguntó Ana María, curiosa. Se llama fika. Es un momento sagrado para tomar café y conversar con la familia o los amigos. Incluso en el trabajo, todo se para el fika. Bueno, esto que estamos haciendo ahora, dijo Emma mirando a su alrededor, es como la versión venezolana del fika, pero 1000 veces mejor. Un lugar fresco, con la gente que quieres. Al final no importa de qué país seas, todos buscamos lo mismo, ¿no? Afuera, en la oscuridad de la llanura, el canto de los grillos era el único sonido. Pero dentro del abrazo del chinchorro, Emma no sentía ni una gota del bochorno exterior. Y mientras se mecía, su mente de ingeniera comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Cómo era posible que enfriara tanto sin consumir energía? ¿Desde cuándo existía este artefacto de diseño tan perfecto? Y sobre todo se dio cuenta de algo que la avergonzó profundamente. Como experta en climatización, había oído hablar de las hamacas, pero las había descartado como un simple objeto folclórico primitivo. En ese instante, ese prejuicio se hizo añicos. Disculpen, ¿puedo hacerles una pregunta? Dijo Emma, casi con timidez. El padre de Ana María se incorporó, encantado. Claro que sí, mija. Pregunté lo que quieras. Si es del chinchorro, yo me sé todos los cuentos. Papá, ya vas a empezar. Cuando habla de chinchorros, no hay quien lo pare, dijo Ana María, riendo. Pero para Emma era exactamente lo que necesitaba. ¿Desde cuándo existe el chinchorro? Uf, eso es más viejo que el tiempo mismo, hija. Eso viene de nuestros indígenas de hace cientos, quizás miles de años. ¿Miles de años? Repitió Emma atónita. Hace miles de años, en Europa apenas estaban saliendo de la edad de bronce y en esta tierra ya se había perfeccionado un sistema de enfriamiento pasivo que superaba a cualquier cosa que ella conociera. Exacto. Al principio los indígenas los tejían con fibra de moriche, de la palma. Era la forma de dormir frescos y protegidos de los animales en la selva. Luego, la técnica se fue perfeccionando. Lo que estás probando es un chinchorro de tintorero, tejido a mano.
explicó el padre de Ana María, gesticulando con orgullo. El abuelo intervino, con su voz sabia y pausada. Antes no había electricidad, ni ventiladores, ni nada de eso. Lo único que había era el ingenio, el saber de los antiguos. Emma escuchaba, fascinada. Y ahora, con los tiempos modernos, se sigue usando igual. Claro, con los apagones que hay aquí, el chinchorro no es un lujo, es una necesidad. Es el sistema que nunca falla, afirmó el padre. Emma se asomó por debajo del chinchorro, analizando el tejido, la forma, la tensión de los hilos. Y entonces, la ingeniera que llevaba dentro tomó el control. Disculpen la pregunta, pero ¿cuál es su consumo de energía? El padre de Ana María la miró, confundido por un segundo, y luego soltó una carcajada que retumbó en todo el porche. ¿Consumo de energía? Chama, el único consumo que tiene es la energía que gastas tú para mecerte. Cuesta cero. Cero, susurró Emma, incrédula. 0 bolívares, $0, 0 euros, completamente gratis. La cabeza de Emma daba vueltas. Estaba haciendo cálculos a una velocidad vertiginosa. El sistema de aire acondicionado central más eficiente que su compañía vendía, una maravilla de la ingeniería sueca, consumía varios euros por hora. Un aire de ventana, normal, de los que usaban sus padres, podía costar entre 20 y 30 euros al día durante una ola de calor, y este chinchorro costaba cero. Era cientos de veces más eficiente. Emma, ¿qué te pasa? ¿Te pusiste seria de repente? Preguntó Ana María, preocupada. Pero Emma no podía ocultar su excitación. Es que no lo puedo creer. La sabiduría indígena de hace cientos de años se adelantó a todo el diseño de eficiencia energética del siglo XXI. Es una locura. Emma volvió a mirar el chinchorro. No tenía botones, ni luces, ni tecnología visible. Solo hilos de colores tejidos con una precisión asombrosa. Pero su simplicidad era, en realidad, su genialidad. En Europa, nuestra obsesión es enfriar espacios enteros, habitaciones completas. Pero aquí la idea es enfriar solo a la persona. Es un concepto tan radicalmente diferente. No desperdiciar, dijo el padre de Ana María sintiendo. Usar solo lo que se necesita. Es la forma de pensar de la gente de aquí. Quizás porque nunca nos ha sobrado nada, aprendimos a valorar lo que tenemos. Solo lo que se necesita, repitió Emma en voz baja. La frase resonó en su mente. Increíble. Este concepto lo pasamos por alto por completo. Como ingeniera, sentía una punzada de humillación. En su búsqueda de la tecnología más avanzada, había ignorado una solución tan simple, tan elegante y tan devastadoramente efectiva. Pero lo más arrecho del chinchorro no es que no gasta luz, dijo el abuelo con su voz tranquila. El chinchorro es el lugar donde se junta la familia. El anciano miró a lo lejos, como si viera fantasmas del pasado. Cuando yo era muchacho, no había televisión, nos sentábamos todos en el porche, cada uno en su chinchorro, a echar cuentos. Las decisiones importantes, las discusiones, las celebraciones, todo pasaba en los chinchorros. La vida entera pasaba ahí. Es verdad, añadió el padre de Ana María. Hay algo en el chinchorro que hace que la gente hable con el corazón. ¿Será porque todos estamos compartiendo la misma brisa, el mismo frescor? ¿Te hace sentir más cercano, más igual? Emma asintió lentamente. Era cierto. En solo unas horas se sentía parte de la familia Gutiérrez como si los conociera de toda la vida. Las barreras del idioma y la cultura se habían desvanecido en el suave vaivén del chinchorro. No es solo un aparato para enfriar. Es un aparato para conectar a la gente, murmuró Emma. Y en ese preciso instante, la imagen de sus padres en Suecia apareció en su mente con una claridad dolorosa. Su padre, encerrado en su estudio para evitar el calor del salón, su madre, tejiendo sola en la cocina, el silencio pesado de una casa donde el miedo a la factura eléctrica había matado la convivencia. Si sus padres tuvieran esto, si tuvieran un par de chinchorros en su salón, seguramente se sentarían juntos a mecerse. Quizás volverían a conversar como antes, y sobre todo se liberarían de la tiranía de esa factura monstruosa. Dentro del corazón de Emma, una decisión inquebrantable comenzó a tomar forma. Esa noche, Emma dio vueltas en la cama sin poder dormir. Su mente estaba obsesionada con el chinchorro. Esa frescura, ese confort, esa eficiencia energética, todo era revolucionario. Y la imagen de sus padres no la abandonaba. A la mañana siguiente, con una determinación férrea, buscó a Ana María.
Oye, Ana, necesito preguntarte algo muy importante. Dime, chama, suéltalo. ¿Crees que se podría enviar uno de estos chinchorros al extranjero? Ana María la miró fijamente por un segundo y de pronto sus ojos se iluminaron. Claro, ¿quieres mandarle uno a tus viejos en Suecia? Sí, te conté ayer lo mal que lo están pasando con el calor y las facturas. Pienso que esto podría cambiarles la vida. Ana María le agarró las manos con entusiasmo. Chama, esa es la mejor idea del mundo. Claro que se van a poner contentos. Vamos a buscar el mejor chinchorro de toda Venezuela para ellos. El siguiente fin de semana, de vuelta en Caracas, Emma y Ana María fueron a una feria de artesanos. Había puestos llenos de chinchorros de todos los colores y tamaños imaginables. ¡Increíble! ¡Cuánta variedad! Exclamó Emma. Para nosotros, el chinchorro es como la arepa. No puede faltar en una casa. Es parte de lo que somos, explicó Ana María. Emma examinaba cada uno, tocando los tejidos, admirando los diseños. Un artesano se les acercó. ¿En qué las puedo ayudar, mis damas? Pues mire, la verdad es que queremos enviar uno a Suecia. A Suecia, dijo el hombre, con los ojos abiertos, de par en par. Verga, ese chinchorro va a viajar más que yo. El artesano, divertido y orgulloso, las ayudó a elegir. Si es para un país donde no están acostumbrados, llévense uno de tintorero. El tejido es más cerrado, da más soporte, y para el frío de allá quizás les guste más. Pero también enfrían el calor. Claro, mija, esa es su magia. Enfrían el calor y abrigan el frío. Es tecnología indígena. Emma eligió un chinchorro espectacular, de un color verde bosque, que le recordó a los paisajes de su tierra. Era simple, elegante, y estaba segura de que encajaría perfectamente en la decoración escandinava de la casa de sus padres. Me llevo este. El artesano se encargó de todo el empaque. Se lo enviamos por correo internacional. Tarda unas 3 semanas en llegar. 3 semanas, pensó Emma. Llegará justo en lo peor del verano. Qué emoción, pana, ya quiero ver la cara que ponen, dijo Ana María, sonriendo. De vuelta en su apartamento, Emma preparó un manual de instrucciones con fotos. Cómo colgarlo, cómo sentarse, técnicas de balanceo para máxima frescura. Lo escribió todo en sueco, con un detalle casi cómico, para algo tan intuitivo. Listo, perfecto. Incluyó el manual en el paquete y completó el envío. No les dijo nada a sus padres. Quería ver sus caras de sorpresa. Ojalá funcione el plan, susurró Emma, mirando el recibo del envío. Mientras el avión que llevaba el chinchorro despegaba de Venezuela, el corazón de Emma estaba lleno de esperanza y un poquito de nervios. ¿Les gustaría, funcionaría un chinchorro venezolano en una casa sueca? La respuesta llegaría en 3 semanas. Y las 3 semanas pasaron. Fue una tarde de julio, en plena canícula europea, cuando Emma regresaba del trabajo a su apartamento en Caracas. Al mirar su teléfono, vio una avalancha de mensajes de su madre, Karim. Lego, ¿qué es esta cosa? Llámame urgente. El mensaje estaba lleno de mayúsculas y emojis de sorpresa, algo totalmente inusual en su madre, siempre tan serena. Emma, con el corazón en la boca, la llamó por video. Tras un par de tonos, el rostro de su madre apareció en la pantalla, congestionado por la emoción. Emma, Lego, no sabes lo que has hecho. Mamá, ¿pudieron armarlo? ¿Funciona? ¿Que si funciona? Hija, esto no funciona, esto es un milagro. Espera, espera, te voy a enseñar. Su madre giró la cámara del teléfono y lo que Emma vio la dejó sin aliento. En la pantalla apareció el salón de su casa en Suecia, pero no estaban solo sus padres. Había 5 o 6 personas más. Eran sus vecinos. Y todos, absolutamente todos, estaban metidos en el chinchorro o esperando su turno con una copa de vino en la mano, riendo a carcajadas. Un momento, ¿qué está pasando ahí? Gritó Emma, incrédula. Oye, Ingrid, ya bájate de ahí, que me toca a mí. Se oyó una voz de fondo. No fastidies, Gunnar, que estoy demasiado cómoda. Eran sus vecinos de toda la vida, mamá, ¿qué es todo esto, por Dios? Ja, ja, ja. Es por tu culpa. Todo es culpa de tu chinchorro mágico. Su madre, entre risas, comenzó a explicar: cuando llegó el paquete, tu padre y yo lo montamos. Tus instrucciones fueron perfectas. Y entonces nos metimos. Hija, la voz de su madre se quebró por la emoción. Te juro que nunca en mi vida había sentido algo así. Es revolucionario. El mejor regalo de mi vida. Su padre, Lars, que normalmente era un témpano de hielo,
Asomó la cara a la cámara con la sonrisa más grande que Emma le había visto jamás. Tengo que ser honesto, hija. Cuando vi esa caja pensé, ya Emma nos mandó otra de sus locuras. Pero en el momento en que metí el cuerpo ahí, me tuve que tragar mis palabras. Esto es una obra maestra de la ingeniería. Emma sentía que el pecho le iba a explotar de alegría. Pero la duda persistía. ¿Pero por qué está toda esa gente en la casa? Ah, esa es la mejor parte, respondió su madre. La primera fue Ingrid, la vecina. Vino a pedir un poco de azúcar y vio esa cosa rara con una tela de colores colgada en el salón. Le dije que se metiera a probar, pues no se quiso bajar en media hora. Dijo que era como flotar en una nube fresca. Al día siguiente, Ingrid volvió con su esposo. Y la noticia se regó como pólvora por el vecindario. Todos querían probar el milagro venezolano. En pocos días, la casa de los padres de Emma se había convertido en el club social del pueblo. Ahora mi casa es el bar de moda. Todas las tardes se llena de gente, decía su madre feliz. Lo más increíble es que la factura de la luz bajó, pero la casa se llenó de gente. Qué cosa más rara, comentó su padre, maravillado. Gunnar y Margareta, una pareja de ancianos, se acercaron a la cámara. Emma, gracias. Gracias a tu chinchorro, ahora tenemos una razón para salir de casa todos los días. El próximo verano nos compramos uno, ya le dije a mi hijo que lo pida a Venezuela. Emma miraba la escena, sin poder creerlo. El salón de sus padres, antes silencioso y tenso, era ahora un hervidero de risas y conversaciones. Todo, gracias a un solo chinchorro. Y eso no es todo, continuó su madre. Empecé un club de tejido en el chinchorro. Un club de tejido. Sí, nos juntamos las mujeres del pueblo 2 veces por semana, tejemos metidas en el chinchorro, como hace calor, pero el cuerpo está fresco, las manos no se te agarrotan, es una maravilla. Además, habían inaugurado un club de lectura. Una vez a la semana se reunían a comentar libros, todos meciéndose suavemente. Emma se quedó sin palabras. Un artefacto humilde, nacido de la sabiduría de un pueblo lejano, estaba generando una revolución social en un pequeño pueblo de Suecia. Después de colgar, Emma se quedó sentada en el sofá, en silencio, durante mucho tiempo. La imagen de sus padres y sus vecinos, riendo juntos, no se le borraba de la mente, y entonces lo comprendió. Lo que ella había enviado no era solo un objeto para combatir el calor. Lo que había enviado era una excusa para estar juntos, la oportunidad de compartir un espacio de confort, de vencer el agobio del verano no en soledad, sino en comunidad. Eso era lo que el chinchorro había llevado a Suecia. Hace cientos de años, un indígena venezolano decidió que no hacía falta enfriar la selva, sino solo el cuerpo que la habitaba. Y esa decisión no fue solo un avance tecnológico, fue una filosofía de vida, una sabiduría basada en la cercanía, ¿no? En compartir el mismo aire, la misma brisa, el mismo bienestar. Ahora, en un mundo que se ahoga en una crisis energética, la respuesta no estaba en la tecnología más avanzada. La respuesta estaba en Venezuela, en la sabiduría de sus ancestros. Una idea simple pero profunda: valorar el calor humano por encima de todo. Como ingeniera, Emma sintió una profunda humildad. Entendió que lo que hacía un producto verdaderamente grande no era solo su poder o su eficiencia, era el alma que contenía, el corazón de la gente que lo había creado. Hoy, en algún lugar del mundo, un chinchorro venezolano está refrescando a alguien. Y esa frescura no solo alivia el cuerpo, también está sanando el alma. Y a ustedes que me escuchan les pregunto, ¿qué recuerdos tienen en un chinchorro? Ese objeto que a veces damos por sentado es en realidad uno de los tesoros más grandes de Venezuela, un tesoro que el mundo apenas comienza a descubrir. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video les erizó la piel de orgullo venezolano, no olviden suscribirse y darle a me gusta. Nos vemos en la próxima historia.